Buenas, bienvenido. Gracias una vez más por darnos el privilegio de alcanzarles por medio de esta predicación digital. Los que tienen nuestro himnario, les invito a buscar el himno número 7, tal vez lo conoce, si no tiene el himnario. ¡Oh, cuánto le amo! Estamos estudiando el libro de 1 de Juan y vimos hace algunas semanas en 1 de Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El himno número 7, ¡oh, cuánto le amo! Cristo quien por mí murió, disculpas por borrar, dolor y penas Él sufrió, mi alma por salvar. Oh, cuánto le amo, oh, cuánto le amo, cuánto le amo. Porque Él murió por mí. Jesús, el nombre sin igual, precioso es para mí. Cual grata nota musical resuena en mi oír. Oh, cuánto le amo, oh, cuánto le amo, cuánto le amo, porque Él murió por mí. Con Cristo yo seguro estoy, me da perfecta paz. Conmigo va, pues suyo soy, no temeré jamás. Oh, cuánto le amo, oh, cuánto le amo, cuánto le amo, porque Él murió por mí. En horas tristes de dolor, consuelo da Jesús, me ofrece fuerzas y valor, me guía en su luz. Oh, cuánto le amo, oh, cuánto le amo, cuánto le amo, porque Él murió por mí. El amor verdadero no es el amor que nosotros tenemos para Él. El amor verdadero es el amor que Él tiene para nosotros. Pero deberíamos amarle a Él, como la Biblia dice, porque Él nos amó primero. El himno número 101. 101, no lo hemos cantado mucho, pero tiene mucho que ver con lo que vamos a ver en nuestro estudio hoy. El himno número 101, seguro estoy. ¿Quién de Jesús me separa?, dice el coro. Seguro estoy en su gran amor, salvo y seguro Él me guarda. Himno número 101. Bajo sus alas habito seguro, en densa noche y en cruel tempestad. Confiar yo puedo, pues sé que Él me guarda, me ha rescatado su inmensa bondad. Sé
separará. Seguro estoy en su gran amor, salvo y seguro Él me guarda. El título de la enseñanza hoy, ¿sabes? En otras palabras, ¿estás seguro? Podríamos decir tal vez, ¿eres seguro? Espero que por medio de la palabra de Dios en un momento podrá contestar esa pregunta con toda confianza. Les invito ahora a tomar sus Biblias y buscar el libro de 1 de Juan, capítulo 5. 1 de Juan, capítulo 5. Si Dios permite, hoy vamos a dar conclusión a nuestro estudio de esta carta de 1 de Juan. Siendo el último domingo en el mes de febrero, nos sirve bien cerrar las vacaciones con este estudio que realmente han sido durante enero y febrero. Creo que empezamos el último domingo en diciembre, si no me equivoco. En el mes de marzo, los que son del grupo, los que hemos estado conversando, ya saben, estamos anticipando poder organizarnos finalmente como una iglesia. El segundo viernes en febrero, en marzo, el día 12, si no me equivoco, es nuestro meta poder organizarnos en esa reunión que tenemos aquí al aire libre. Si es que nos ponen a cuarentena llegando a esa fecha, lo haremos el siguiente viernes que nos dejan libre. Pero en marzo vamos a tener un enfoque en las enseñanzas acerca de la iglesia, algunas enseñanzas de la iglesia. Mientras podemos reunirnos los viernes, el viernes va a ser el enfoque, ese enfoque más bien de las enseñanzas de la iglesia. Y en la mañana, el domingo, esta predicación digital, vamos a ver tal vez algunos temas puntuales antes de empezar una nueva serie. Pero ahora, para regresar a nuestro tema, vamos a dar conclusión a este libro, esta carta de 1 de Juan. 1 de Juan, capítulo 5, voy a empezar en versículo 6 y voy a leer hasta el final del capítulo. La Biblia dice en versículo 6 del libro de 1 de Juan, capítulo 5, este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan en uno. Si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor, porque este es el testimonio de Dios que Él ha dado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Amén. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno ve a su hermano cometer pecado no de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Diga a los que pecan no de muerte, hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda maldad es pecado, mas hay pecado no de muerte. Sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca, porque el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero yace en maldad. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Oremos. Señor y Padre, gracias una vez más por su palabra. Gracias por la profundidad de las riquezas del conocimiento de la verdad que encontramos en ella.
Dios, mientras que apartemos esta hora para aprender de su palabra, le rogamos que esta hora no sea desperdiciada, que esta hora no sea malgastada por las distracciones de la vida. Pero Dios, ayúdanos a enfocarnos en lo que usted tiene para nosotros. Enséñanos por medio de su palabra, enséñanos por medio de su Hijo. Ayúdanos a saber algunas verdades, y si hay alguno que no las sabe, ayúdales hoy mismo que las puedan saber. Guíanos, cámbianos, en el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Versículo 18, otra vez dice, sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca. Versículo 19, sabemos que somos hijos de Dios. Versículo 20, sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Mi pregunta para usted, ¿sabes? Hemos visto muchas verdades en la palabra de Dios por medio de este estudio, esta serie de estudios del libro de 1 de Juan. Pero simplemente porque los hemos visto no significa que las sabes. Alguien dijo, lo único cierto en la vida es la muerte. Y aunque el dicho suena lindo, un hombre entendido sabe que hay muchas otras cosas que son ciertas, muchas otras cosas que podemos saber. Yo puedo saber que hoy que estoy predicando, hoy estoy grabando la predicación, es día jueves. A veces tengo mis dudas, ¿verdad? Pero puedo revisar la evidencia, puedo revisar la fecha que me dice mi celular, y aunque el celular a veces se equivoca, puedo revisar la fecha que dice en mi reloj, y aunque el reloj también a veces se equivoca, puedo revisar la fecha que Google, el internet me dice que es, puedo averiguar y verificar que sí, hoy es jueves. Usted que me está escuchando tal vez un día domingo también puede verificar y saber con un grado muy alto de certeza que hoy es domingo cuando me está escuchando. Podemos saber las posesiones que nos corresponden. Yo puedo revisar el título de la casa y saber que es mío. Claro, pueden venir circunstancias que llegan a quitar las posesiones de mi mano, pero yo puedo saber que hoy día es mía. Yo puedo saber que necesito aire para vivir, ¿cierto? Puedo leer y comprobar esa verdad en los libros científicos, pero puedo también observar que si no respiro, no voy a seguir con vida. Hay algunas cosas que puedo saber, y usted dice, bueno, no los podemos saber con 100% certeza, tal vez solo el 99,9% de certeza. Estaría tal vez de acuerdo con usted. Pero cuando llegamos a la Biblia y algunas verdades acerca de la palabra de Dios y acerca de quién es Dios, podemos saber no con 99,9% de certeza, sino el 100% de certeza. En cuanto a temas espirituales, el cristiano puede vivir con certeza acerca de algunas verdades. Podemos saber ciertas verdades. De hecho, el conocer o el saber es un tema importante en este libro y especialmente en este capítulo, como vimos al final. Los hombres siempre han buscado la certeza y están dispuestos hasta pagar gran cantidad de plata, de dinero, ¿cierto?, para obtener la certeza. Es por eso que algunos buscan a lectores de tarot o adivinadores, ¿verdad? Adivinos. Quieren saber lo que no saben y lo que al final no podrán saber. La vida real, estamos estudiándola en esta carta, este libro de 1 de Juan. La vida real es edificada encima de algunas convicciones, algunas certezas que encontramos en Jesús. El mundo puede acusar al cristiano de ser orgulloso, dogmático, tal vez obstinado, porque estamos convencidos de algunas verdades. Pero eso no nos impide declarar, yo sé, yo sé. En estos últimos versículos de este libro encontramos a 5 verdades cristianas sobre las cuales podemos edificar nuestras vidas con confianza. La primera verdad la encontramos en versículos 6 al 10 y es la verdad de que Jesús es Dios. Versículo 6 dice, este es el que vino mediante agua y sangre. Uno no puede leer estos versículos sin concluir que Jesús es Dios. Yo sé que otras religiones enseñan otras cosas acerca de quién es Jesús, pero también yo sé que la Biblia enseña que Jesús es Dios. Si no crees eso, no crees en la Biblia, no crees
en Dios. En los primeros 5 versículos del capítulo, del 1 al 5, uno tenía que confiar en Jesús para poder tener la vida eterna, para poder ser nacido de Dios y vencer al mundo. Aquí, en versículos 6 al 10, los siguientes 5, el enfoque es en saber, estar convencidos de que Jesús es Dios. Algunos de los contemporáneos de Jesús le acusaron de ser mentiroso y engañador en Mateo 27:63. Otros hoy y en aquel entonces decían y dicen que él estaba loco, tal vez estaba autoengañado y tal vez, me perdí el lugar, tal vez simplemente era un fanático religioso. Pero algo que yo aprendí de mi estudio de esta carta es que la gente en el contexto social que leía esta carta, ellos habían escuchado la teoría que me parece muy rara, pero teoría que se estaba divulgando en esos momentos, que Jesús era un ser humano, eso lo había escuchado antes, pero llegó a ser Dios en el bautismo, es decir, el Cristo vino sobre él en el momento de su bautismo y luego el Cristo, la naturaleza divina lo dejó y volvió a ser simplemente ser humano mientras estaba colgado en la cruz. Tiene algún razonamiento humano, ¿verdad?, de que Dios no puede morir. Entonces Dios abandonó a Jesús, quien era simplemente un ser humano, y el ser humano Jesús murió, pero el Dios, el Cristo, siguió viviendo. De hecho, encuentran una gota de verdad en Marcos 15:34, cuando Jesús mismo dijo, Dios mío, mientras estaba colgado en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dicen que en ese momento el Cristo o el Dios ya había abandonado el cuerpo de Cristo, de Jesús más bien dicho. La Biblia no dice tal cosa. Encuentran algunas gotas que pueden señalar y apoyar su posición, su creencia, su idea, y dicen, tiene que ser la verdad. Deberíamos tener mucho cuidado con algunas doctrinas que formamos a base de solo 2 o 3 versículos, porque la Biblia claramente dice que Jesús es Dios. Aquí leemos de 3 testigos infalibles del hecho de que Jesús es Dios. Primero, en versículo 6, este es el que vino mediante agua y sangre. Así que el agua testifica que Jesús es Dios. Puede ser que esta frase se refiere al hecho de que había agua y sangre involucrado en su parto, su nacimiento físico aquí en la tierra. Pero creo que hay un significado tal vez un poco más profundo aquí. Este agua tal vez se refiere a su bautismo. Cuando Dios el Padre dijo en Mateo 3, del 13 al 17, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Dios dio evidencia en el bautismo de que este es el Cristo, este es mi Hijo, este es Dios encarnado. Así que el agua del bautismo testifica que Jesús es Dios. También versículo 6 dice, vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Es decir, Juan está diciendo, no tan solo tenemos la evidencia en el momento de su bautismo que este es Dios mismo, sino también tenemos la evidencia de la sangre. Creo que ahora estamos hablando de, si no me equivoco, estamos hablando de la cruz, cuando Jesús derramó su sangre por nosotros. Dios dijo a Jesús, hablando del evento todavía en ese momento futuro de la cruz, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Es decir, ya he glorificado mi nombre en ti en el momento de tu bautismo y volveré a glorificar mi nombre en ti en la cruz. Más que eso, podríamos señalar que los milagros que ocurrieron durante la vida de Jesús, pero especialmente mientras que estaba colgado en la cruz, podríamos señalar que estos milagros también señalan que Jesús es Dios. Tenemos el milagro de la oscuridad sobrenatural, el milagro del terremoto que sucedió mientras que Jesús estaba en la cruz, el milagro el tercero, el milagro de que el velo del templo estaba roto. Los milagros también indicaban que Jesús es Dios. De hecho, en Mateo 27:54, un centurión que estaba al lado de la cruz de Jesús observó todo eso y tuvo que concluir, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Se equivocó en un solo punto. Verdaderamente este es
el Hijo de Dios. Pero él lo estaba viendo en ojos naturales, vio ojos humanos, vio que Jesús había muerto y dijo, este era el Hijo de Dios. Cuando sabemos que siguió siendo el Hijo de Dios. Jesús no empezó a ser el Cristo en su momento del bautismo, porque Dios el Padre confirmó, este es mi Hijo amado. Algo permanente. Y no dejó de ser Dios o el Cristo en la cruz, porque la sangre también testifica que Jesús es Dios. En ambos eventos el Padre mismo aprobó que este es Dios mismo. Disculpe, pero no tan solo tenemos la evidencia del agua y la sangre, sino también versículo 6 nos dice que el Espíritu es el que da testimonio. El Espíritu Santo da testimonio de que Jesús es Dios. Juan 15:26 y Juan 16:14 nos dicen que la misión del Espíritu Santo es testificar de Jesús. Testificar no solo que Jesús es un buen hombre, sino que Jesús es Dios mismo. Podemos confiar en su testimonio porque el versículo 6 de nuestro texto dice, el Espíritu es la verdad. Nosotros, tú y yo, no estuvimos presentes ni en el bautismo de Jesús, ni en la crucifixión de Jesús, pero el Espíritu Santo sí. De hecho, el Espíritu Santo es el único quien estaba en la tierra en aquel entonces y hoy también está en la tierra. Es el único testigo personal, podríamos decir, ¿verdad? El único quien realmente lo vio porque estaba allí, el único quien puede contarnos, testificar a nosotros que Jesús es Dios. El testimonio del Padre acerca de Jesús es en el pasado, pero el testimonio del Espíritu es presente. El testimonio del Padre es eterno, también el testimonio del Espíritu, pero el testimonio del Espíritu es interno. No sé si explico bien la idea. ¿Cómo es que el Espíritu testifica al corazón del creyente? ¿Cómo es que el Espíritu Santo nos da testimonio de que Jesús es Dios? Romanos 8, 15 y 16, la Biblia dice, porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Lo vimos el miércoles antepasado, si no me equivoco. Versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Su presencia en nuestras vidas. El testimonio del Espíritu Santo es su presencia en nuestras vidas, en que da testimonio, da confianza interna de que somos hijos de Dios. No es una confianza que conseguimos al esforzarnos, al poner la corbata, al leer la Biblia, al ir a las reuniones, al obedecer a Dios. No, es una confianza que Dios da con la presencia del Espíritu Santo. También el Espíritu testifica por medio de la palabra. Mientras leemos la Biblia, el Espíritu nos enseña y nos guía. Un incrédulo no entiende la palabra de Dios. La Biblia dice en 1 Corintios 2:14. Pero el creyente lee y el Espíritu dice, así es, amén, así es. Jesús es Dios. Otro testimonio es el hecho de que un cristiano se siente en casa en la presencia de otros creyentes. Un tema principal, un enfoque principal tal vez de la carta de 1 de Juan. El hecho de que amamos estar con los hermanos. ¿Por qué? Porque el Espíritu dentro de nosotros ve al Espíritu dentro del otro hermano y dice, así es, eso me agrada, eso es lindo, eso es divertido, quiero más comunión con los hermanos. La ley del Antiguo Testamento demanda 2 o 3 testigos para que una cosa sea establecida como hecho. Eso lo encontramos en Deuteronomio 19:15. El Padre, Dios el Padre, dio testimonio en el bautismo y la cruz, y el Espíritu Santo da testimonio hoy dentro del creyente. Podríamos decir que el tercer testigo es Jesús mismo. Podríamos agregar el testigo de la palabra de Dios o los milagros que Él había hecho, pero con 2, Dios el Padre y el Espíritu, los que son mencionados aquí, es suficiente para establecer que es verdad. Podemos saberlo con certeza. El agua, la sangre y el Espíritu están de acuerdo. Jesús es Dios. Versículo 8 dice, y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu,
el agua y la sangre, y estos tres concuerdan en uno, están de acuerdo. Pero otra forma de decir lo mismo es que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo están de acuerdo en este mismo punto. ¿Verdad? El versículo 7 dice, tres son los que dan testimonio en el cielo. El bautismo no sucedió en el cielo. La crucifixión no sucedió en el cielo. Pero en el cielo hay tres que dan testimonio. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Sabemos que el Verbo es Jesús mismo. Juan 1:14, si no me equivoco. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como gloria del Padre. Lo cito muy mal, pero San Juan 1:14 si quiere buscarlo. Entonces, Dios el Padre, Dios el Hijo, el Verbo y Dios el Espíritu Santo dan testimonio en el cielo de que Jesús es Dios, y estos tres son uno. Regresando a versículo 8, cuando habla del Espíritu, claro, estamos hablando del Espíritu Santo. Pero cuando estamos hablando del agua y la sangre, no creo que estamos hablando de Jesús y el Padre, sino creo que estamos refiriéndonos otra vez al versículo 6. El hecho de que el bautismo, el testimonio de Dios en el bautismo de Jesús y la sangre, la crucifixión de Jesús, dan testimonio. Los tres están de acuerdo. Jesús es Dios. En versículo 9. Dice una verdad muy sencilla. Si vamos a creer el testimonio de los hombres, ¿por qué no también creer el testimonio de Dios? Bueno, yo no creo el testimonio de los hombres. Yo tengo que verificar todo. Lo que escucho en las noticias, tengo que verificarlo. Bien, creo que hacemos bien verificar con varias fuentes lo que las noticias nos dicen que sucedió, porque a veces las noticias, lo siento a los noticieros, los que trabajan en eso, a veces las noticias nos mienten. A veces las noticias nos engañan, a veces las noticias nos cuentan la mitad de la verdad, así que deberíamos averiguarlo. Creo que es buena estrategia, pero cuando lo averiguas, ¿cómo lo averiguas? Al creer lo que otro ser humano dijo, ¿verdad? Tenemos que confiar el testimonio de los hombres. Y si aceptamos el testimonio de los hombres, ¿por qué no creer el testimonio de Dios? Algunos dicen, yo quisiera tener fe. Quisiera poder creer el testimonio de Dios. Pero todos tenemos fe. Y todos ejercemos esa fe de alguna forma, ¿verdad? Todos confiamos en algunas certezas. Confían en el médico y algunos dicen, bueno, yo no confío en el médico, por eso busco la opinión de 2 o 3 médicos. Bien, pero igual estás confiando en los médicos si no estás confiando en el médico. Tienes fe y depositas esa fe en algún lugar u otro. Tienes fe en el farmacólogo, de que él te dio la medicina correcta. ¿Por qué? Porque no tienes cómo averiguar que esa pastilla que te dio realmente es lo que... Bueno, acá normalmente venden las pastillas en una caja y ahí puedes verificarlo. Pero en los Estados Unidos no. Tienen una despensa básicamente. No sé cómo lo hacen exactamente, pero tal vez la farmacia compra 1000 pastillas de paracetamol, vamos a decir. No, es un mal ejemplo, pero es una medicina que puedo mencionar fácilmente. Y tú vas con tu receta, necesito 20 pastillas de paracetamol. Tienen una copita, un vaso con una tapa y ahí despensan, cuentan 20 pastillas, ponen la tapa y ponen el letrero ahí que dice tu nombre y dice paracetamol y luego dice las instrucciones, tomar una cada 8 horas, algo así. Y te lo entregan. Esa pastilla no dice paracetamol. Aun si dijera paracetamol inscrito en ella, no tienes cómo verificar que realmente es. Me desvío del tema. El punto es que tú lo tomas y aceptas confiando en el farmacólogo de que él te dio lo que deberías tener. Cuando vas a un restaurante, confías en la cocinera. Confías de que, bueno, algunos tienen menos confianza y revisan bien la comida para ver si hay un pelito. Pero la mayoría lo comemos con la confianza de que tiene, ¿verdad? Está sano, está limpio, no tiene pelitos. Y sin embargo a veces encontramos pelitos, ¿cierto? Confiamos en el otro conductor en la ruta, en la carretera. Estamos conduciendo y confiamos que él de repente no va a girar a nuestra pista. ¿Por qué? Tenemos fe y tenemos que depositar esa fe en los seres humanos. Si podemos depositar esa fe en los seres humanos, ¿por qué no depositar nuestra fe en Dios y confiar en su testimonio? De hecho, el versículo 10 nos dice que cuando no lo creemos,
Decimos que Él es mentiroso, le han hecho mentiroso. Déjame decirle que créalo o no, Dios no es mentiroso. Podemos confiar en Él. Podemos saber que Jesús es Dios. Pero también podemos saber que los creyentes tenemos la vida eterna. Esa verdad lo vemos en versículo 11 al versículo 13. La palabra clave en versículos 6 al 10 es testimonio. Dios da testimonio a su Hijo, pero también dio testimonio a sus hijos, los creyentes. El testimonio que dio es el testimonio de que somos hijos de Dios. En el Nuevo Testamento, tengo la página equivocada, ¿verdad? El testimonio que Dios dio a nosotros es que tenemos vida eterna. No tan solo tenemos el testimonio del Espíritu por dentro, sino también tenemos el testimonio de la palabra. Estas cosas os he escrito, dice versículo 13, para que creéis en el nombre del Hijo de Dios y para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. 2 veces para que creáis en el nombre del Hijo de Dios y entre medio para que sepáis que tenéis vida eterna. El punto es que la palabra de Dios, específicamente el libro de 1 de Juan, pero toda la palabra de Dios nos fue escrita para que sepamos que tenemos vida eterna. Entienda conmigo que la vida eterna es un regalo. Dios nos ha dado, versículo 11, vida eterna. No es algo que merecemos. Podríamos ir a Juan 10, 27 al 29. Podríamos citar a Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero este regalo, el don, también es una persona, Jesucristo. Versículo 11, Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Recibimos la vida eterna de Jesús, de Cristo, pero también recibimos la vida eterna en Cristo. Según versículo 12, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Al final de tu vida, no importará qué tan obediente has sido, a cuántas reuniones asististe, qué tan fiel hayas sido como padre o madre. Lo único que va a importar cuando tomas tu última respiración, suspiro de aire aquí en la tierra, va a ser si tienes al Hijo o no. La semana pasada, cuando me están escuchando hace unos 10 días, falleció mi tío. No me acuerdo la edad exacta que tenía, habrá tenido algunos 60 años, joven todavía. Claro, tenía algunas dificultades médicas, pero nada muy grave. Y falleció con un infarto, si no me equivoco, del corazón. Y en ese momento lo único que importaba no era cuánto tenía ahorrado para su jubilación. No era cuántos hijos y nietos tenía. No era en qué estado se encontraba su casa. Lo único que importaba, si tenía el hijo o no. Gracias a Dios, entiendo que su testimonio es que tenía al Hijo de Dios. En ese caso ahora está vivo, más vivo que nunca en el cielo. Alguien dijo, un día vas a escuchar de mí, vas a leer en el periódico que yo estoy muerto. No lo creas, porque en ese momento voy a estar más vivo que jamás he estado. Vivo en el cielo. La vida eterna que tenemos por medio de Cristo, pero también en Cristo. Observa también que el versículo 12 no dice, el que tiene al Hijo tiene vida. Léelo. El que tiene al Hijo tiene la vida real, no una vida artificial. Y este regalo se recibe por medio de la fe. Dios ha dicho muchas veces que Él ofrece la vida eterna a quien la quiera recibir al creer en Jesús. Lo vemos en versículo 10 y versículo 12, ¿verdad? El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, no, ¿verdad? Versículo 12, el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Pero si no crees lo que Dios dice, tú crees que Dios es mentiroso. Y si Dios es mentiroso, nada es seguro. Dios quiere que sus hijos, en versículo 13, sepamos que somos sus hijos. En Juan 20, 31 Jesús dijo, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre.
Fue el último versículo, si no me equivoco, del libro, el Evangelio de San Juan. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Esta carta, otra vez el mismo autor, esta carta la escribió para que sepáis que tenéis vida eterna, en versículo 13. Así que para saber que tenemos vida eterna, ¿cómo lo puedo saber? Bueno, el testimonio del Espíritu Santo dentro de ti, pero también en 1 de Juan encontramos, y la carta de San Juan, encontramos algunas evidencias que nos ayudan a saber que tenemos vida eterna. Repasémoslas por un momento. En capítulo 1 de Juan 2:29, todo el que hace justicia es nacido de él. En capítulo 3, versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no peca. Capítulo 3, versículo 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Capítulo 4, versículo 7, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Capítulo 5, versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Así que el que tiene vida eterna, el que es hijo de Dios, hace justicia naturalmente. No peca, es decir, no tiene el hábito de pecar. Ama a los hermanos naturalmente. Ama a todos naturalmente. Vence al mundo en la fuerza del Espíritu Santo. Si eso no describe tu vida, es muy probable que no eres hijo de Dios. Pero si eso describe tu vida, puedes tener la confianza, más bien puedes saber que eres hijo de Dios. Estas indicaciones indican que tu parentesco es de Dios. Puedes decir con confianza, eres hijo de Dios. Puedes decir como Pablo en 2 de Timoteo 1:12, mas no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardarme mi depósito para aquel día. Podemos saber que Jesús es Dios, podemos saber que sus hijos tenemos vida eterna, pero también podemos saber en versículos 14 y 15 que Dios contesta la oración. Es bueno saber que Jesús es Dios, y es aún mejor saber que soy su hijo. Pero ¿qué tal de mis necesidades diarias? Jesús ayudó a las personas cuando estuvo en la tierra. ¿Todavía nos ayuda? Los padres terrenales ayudan a sus hijos físicos. ¿Nuestro Padre Celestial nos ayuda a nosotros? Son buenas preguntas, ¿no es cierto? Los cristianos tenemos la confianza en la oración. Tal como tenemos confianza al anticipar el juicio. ¿Verdad? Lo vimos anteriormente, no anoté el versículo, pero tenemos confianza en su venida. ¿Verdad? Versículo 17, capítulo 4, versículo 17. En esto es perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Podemos tener confianza que cuando llegue el juicio vamos a entrar al cielo, no vamos a ser condenados al infierno, pero también tenemos confianza en venir a Él en oración. Estamos en versículos 14 y 15. En versículo 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esa confianza también significa libertad de expresión. Cuando recién empezaba a conocer a Christine, no tenía esa confianza. Elegía mis palabras de una forma muy cuidadosa. Si ella hacía algo que me molestaba, no decía nada. Pero después de casarnos y después de que nuestra relación, nuestro amor crecía, nos conocíamos más, tenía más confianza para con más libertad decir lo que quiero decir. Todavía lo digo de una forma cuidadosa. Mi pastor tiene el dicho, me desvío del tema. Uno puede decir cualquier cosa a cualquier persona, pero tiene que decirlo en el momento correcto y la forma correcta. Bueno, regresando al tema, tenemos confianza con Dios, tenemos libertad de expresión, podemos venir a Él en oración y decirle cualquier cosa, Él no se va a enojar. Si estamos expresando nuestro enojo con Él, Él ya sabe que estamos enojados con Él, porque Él conoce el corazón. Sin duda, en la oración hay condiciones que deberían ser cumplidas.
Primero tenemos que tener un corazón limpio. Podríamos verlo en capítulo 3, versículo 21 y 22 de 1 de Juan. Podemos verlo también en el libro de Salmo, capítulo 66, versículo 18. Pero si hay pecado no arrepentido, si hay conflicto en el matrimonio, si hemos ofendido a otros, la Biblia nos dice que Dios no nos escucha y podríamos ir a versículos específicos para señalar esas verdades. En cambio, si somos obedientes, la Biblia dice nos escucha. Pero también tenemos que orar según la voluntad de Dios. La oración no es para cumplir la voluntad del hombre en el cielo. No es para decir, Dios, dame una casa más grande. Se nota que mi deseo es un día tener una casa más grande con más espacio mientras que la familia crece. Dios nos ha bendecido, sí. No puedo quejarme. La casa que tenemos es muy amplia. Pero con la necesidad de educar a los niños, ¿verdad? Mi esposa les hace clase, yo tengo que estudiarlo, yo tengo que grabar. Dios, perdóname, debo estar más contento con lo que tengo. Regreso al tema. La oración no es para cumplir la voluntad del hombre en el cielo, para convencer a Dios que yo merezco una casa más grande. La oración es para cumplir la voluntad de Dios en la tierra. Que por medio de la oración, cuando yo pido, y de hecho no pido una casa más grande, porque entiendo que la voluntad de Dios para mí es estar contento con lo que tengo. Sin embargo, mi carne anhela, desea una casa con un poco más espacio. No voy a seguir en ese camino. El punto es que en la oración tenemos que pedir según la voluntad de Dios. Y a veces no sabemos cuál es la voluntad de Dios y por eso tenemos que pedir como Jesús en Lucas 22, 42. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Sin embargo, muchas veces podemos conocer la voluntad de Dios por medio del Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios. Pero cuando oramos en la oración, tenemos que pedir según la voluntad de Dios. La Biblia nos entrega muchas promesas en la oración. En Mateo 6:33 y Filipenses 4:19 promete cumplir con nuestras necesidades si nosotros le damos a Él el primer lugar en nuestras vidas. Pero estamos hablando de necesidades y no de sueños o anhelos. Y si tenemos un corazón limpio y si pedimos conforme a la voluntad de Dios, podemos saber que nos escucha y también que Él nos va a contestar. No tenemos que ver la respuesta para saber que ya viene en camino. Dios contesta la oración. Observa también que la oración es más una condición del corazón que una expresión de la boca. Cuando Dios nos manda a orar sin cesar en 1 de Tesalonicenses 5:17, está hablando de un corazón que siempre anhela la voluntad de Dios. En cambio, Dios no nos escucha a causa de la mucha palabrería en Mateo 6, versículo 7. Pero escucha a un corazón sincero. Las hojas de esta Biblia están llenas de las peticiones contestadas. Y si compartiéramos nuestros testimonios, ayer pude pasar mucho tiempo con unos hermanos quienes compartieron algo de la historia de sus vidas y las muchas peticiones que han visto contestadas en sus vidas. Podríamos todos compartir cómo es que Dios sigue contestando las peticiones. La oración no representa a mendigos pidiendo una monedita del dueño de la tierra, ¿cierto? Sino representa hijos llegando a su Padre amoroso, su Padre todopoderoso. Jesús también dependía de la oración. A veces oró temprano en la mañana antes de empezar su día. Otras veces pasó toda la noche en oración. Muchas veces oró a solas, pero otras veces con su familia espiritual, los discípulos. Y si el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, el Hijo unigénito de Dios, tenía que depender de la oración, también los hijos de Dios tenemos que depender de la oración. Y podemos orar con la confianza de que Él nos escucha, nos va a contestar. No estoy malgastando mi tiempo en la oración. Podemos saber que Jesús es Dios, podemos saber que sus hijos tenemos vida eterna, podemos saber que nos escucha en la oración, pero también podemos saber, estar convencidos de que los cristianos no practicamos el pecado. Eso lo encontramos otra vez en versículos 16 al 19. Ya hemos visto esta realidad varias veces. No estamos hablando de pecados individuales, sino el hábito de pecar.
El cristiano tiene la naturaleza divina y no puede permanecer en el pecado a causa de esa naturaleza. El cristiano, la Biblia nos dice aquí, tenemos tres enemigos quienes quieren causarnos pecar: el mundo, la carne y el diablo. Perdón, tal vez no está tanto en nuestro pasaje, pero lo voy a explicar. El mundo, ¿dónde estamos? Hubiera anotado el versículo. Versículo 16, voy a leerlo nomás. Si alguno ve a su hermano cometer pecado de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Digo a los que pecan no de muerte, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Vamos a regresar a ese punto en un momento. Versículo 18. Sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca, porque el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero yace en maldad. Al decir que el mundo yace en maldad, esa palabra yace es la misma palabra que es traducida envuelto en Lucas 2:12 para describir a Jesús, el niño envuelto en pañales, algo así. El punto es que están encubiertos, envueltos en maldad. Y el mundo también quiere meter al cristiano en esa envoltura, no sé si estoy inventando palabra, de maldad. Quiere ensuciarnos con su suciedad. ¿Por qué? Porque cuando nos miran a nosotros viviendo una vida limpia, obediente a Dios, se nota lo sucio que realmente son ellos. Y si todos nos ensuciáramos como ellos, ya no estarían tan sucios relativamente. No sé si explico la idea. Pero Satanás opera en el mundo. Es el Dios de este mundo en 2 Corintios 4:4 y el príncipe de este mundo en Juan 14:30. Es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia en Efesios 2:2. Así que el mundo quiere ensuciarnos, pero Satanás también quiere atacarnos, destruirnos. Y él usa muchas herramientas para lograr ese fin. Usa las mentiras, como las usó con Adán y Eva. Cuando uno cree a las mentiras de Satanás, deja de creer la palabra de Dios. Puede usar también aflicciones físicas, como lo hizo con Job. Con David usó su propio orgullo. Satanás es una serpiente engañadora, pero también es un león devorador. Pero también luchamos contra nuestra carne, o la naturaleza humana que simplemente quiere lo que quiere. Entonces, ¿cómo podemos vencer? Como vimos en los primeros versículos del capítulo, ¿cómo podemos vencer al pecado? Versículo 18. Sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca, porque el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo y al maligno no le toca. Hay dos traducciones. Sé que algunos en nuestro grupo leen de una Biblia una traducción distinta. Hay dos traducciones distintas para este versículo. Las traducciones modernas dicen que Jesús nos guarda, pero las más antiguas, de la Reina Valera, dicen que se guarda a sí mismo, tal como lo leí, y tal como los textos preservados. En los textos, el texto recibido es otra conversación para otro día, dice, se guarda a sí mismo. Las traducciones modernas entonces cambian lo que Dios preservó para nosotros y nos dirían que si uno peca, es porque Jesús no falló, Jesús no lo guardó del pecado. Mientras que la Biblia, Dios dice que cuando uno peca es porque tomó la decisión de pecar, no se guardó a sí mismo. La solución del pecado es guardarse a sí mismo, evitar el pecado, tomar la decisión diaria, no voy a pecar, y cuando peco, arrepentirse para salir del pecado y volver a la relación correcta con Dios. Claro que también necesitamos la ayuda de Dios. Lucas 22, versículos 31 y 32, la Biblia graba, dijo también el Señor, Jesús: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, mas yo he rogado por ti. Sin embargo, tu fe va a faltar, ¿verdad? Para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos, yo sé que vas a fallar, pero estoy orando por ti, para que puedas regresar, para que puedas arrepentirte y volver a servirme a mí. ¿Sabe que Jesús no tan solo oró por Pedro, sino también intercede por cada uno de sus hijos? Satanás no puede atacarnos sin el permiso de Dios. Tenemos el ejemplo de Job.
Y podemos saber que cuando Dios permite que nos ataque, podemos vencer a la tentación. 1 Corintios 10:13 dice que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir y con la tentación nos dará escape. Siempre hay forma de guardarse a sí mismo. También vencemos al maligno en el poder de la palabra de Dios. Eso lo vemos en 1 de Juan 2:13 al 14 y en Efesios 6:17. Vencemos al maligno por medio del arrepentimiento en 1 de Juan 1:9 y vencemos al maligno al andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, según Gálatas 5:16. Versículo 17 nos dice que toda maldad es pecado y deberíamos evitar a todo pecado. Pero hay algunos pecados que tal vez son un poco más gravosos en los ojos de Dios y pueden ser castigados incluso con la muerte. Por ejemplo, Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, murieron porque desobedecieron a Dios en Levítico 10. Coré y muchos otros murieron porque se rebelaron contra Dios. Acán y su familia murieron porque robaron de Dios en Josué 7. Usa murió porque tocó el arca de Dios en 2 de Samuel 6. Un solo pecado y Dios dijo, basta no más. También tenemos ejemplos en el Nuevo Testamento. Ananías y Zafira es el mejor ejemplo. Murieron porque mintieron a Dios en Hechos capítulo 5. Algunos creyentes en la iglesia de Corinto murieron al participar indignamente de la cena del Señor en 1 de Corintios 11:30. Y en 1 de Corintios 5 entendemos que algunos creyentes fornicarios hubiesen muerto si es que no se arrepintiesen. Y ese es el punto. Porque cuando el creyente se aleja del pecado, cuando el creyente no se aleja del pecado, no se arrepiente, Dios lo castiga, lo corrige. Eso lo encontramos en Hebreos 12, del 1 al 13. También en ese pasaje entendemos que el rebelde obstinado contra Dios, el que no se arrepienta, podría ser castigado con la muerte. Y ese es el pecado de muerte. No es un pecado específico, sino es un pecado, yo creo, cualquier pecado que da lugar a la muerte, porque el cristiano, el que lo está cometiendo, haciéndolo, no se arrepiente. En los ejemplos anteriores, para algunos el pecado fue falta de reverencia para Dios, para otros fue el engaño, el hurto, la mentira a Dios, y para otros fue el orgullo o el enaltecimiento. No fue un pecado específico, sino varios pecados distintos. Por lo tanto, cuando un cristiano ve a otro hermano pecar, no debería analizarlo a ver si fue pecado de muerte o no. Debería orar para él, que se arrepiente y para que vuelva con una relación correcta con Dios. El cristiano verdadero, el nacido de Dios, no permanece en pecado. ¿Por qué? Porque o se va a arrepentir o Dios lo va a castigar de una forma tan severa que hasta incluso va a morir. El cristiano verdadero no peca, o se va a arrepentir o se va a morir. Una verdad muy importante. Pero por último, hay otra verdad que podemos saber con certeza, y en versículos 21 y 20-21 entendemos que la vida cristiana es la vida real. Versículo 20 dice, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Jesús es el Dios verdadero. Conocemos los que somos sus hijos, conocemos al verdadero, estamos en el verdadero, tenemos la vida verdadera, la vida real. Este mundo está lleno de dioses falsos y vidas falsas. Algunos viven todas sus vidas para obtener una casa o un auto más bonito y luego encuentran que ese no era la vida que la imaginaban ser. Cantantes han llegado a la fama solo para luego morir solos por una sobredosis de alguna droga ilícita, porque la fama y la plata y la casa y todo no podría llenar el vacío que tienen en sus vidas porque no tienen a Dios. El secreto a la vida no es la plata, no es la fama, no es el lujo, no es el relajo. Todo eso es un ídolo, un sustituto para Dios. Por eso deberíamos abstenernos, guardarnos de los ídolos en versículo 21. El secreto a la vida es una relación personal con el Dios verdadero. Ningún sustituto satisfará.
Observa que esta vida también es eterna. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. La fama no es eterna, la plata tampoco. Nada es eterno salvo el Dios verdadero y la vida real que se encuentra en ese Dios verdadero. ¿Tienes una relación personal con Dios? ¿Sabes con 100% certeza que irías al cielo si murieras hoy? Dios quiere que sepas. Hay algunos por los cuales yo estoy específicamente orando, que puedan tener la confianza en la palabra de Dios, para simplemente creer lo que Dios dice, que cualquiera que viene a Él en arrepentimiento y fe, será salvo. Hechos 16, 30 y 31, el carcelero de Filipo preguntó a Pablo y Silas: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo les amo, lo digo de corazón, pero yo sé que hay algunos tal vez que van a escuchar esta predicación, que si hoy murieran irían al infierno. No puedo decirlo de una forma más sincera. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Sabemos que Jesús es Dios. Si no lo fuera, no podría morir por nuestros pecados, tendría que morir por los suyos. Sabemos que Dios contesta la oración. Por tanto, confiesa tus pecados a Dios. Confía solamente en Jesús, el único camino al cielo, el único quien puede quitar la paga de tus pecados, cambiar tu maldad por su justicia. Admite que necesitas un Salvador y confía en Jesús. Él te dará la vida eterna, Él te librará de la esclavitud al pecado y así vivirás la vida real. Ese es mi deseo para ti. Ese es el deseo de Dios para ti. El Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Vendrás al arrepentimiento hoy? ¿Dejarás tu forma de vivir para confiar en el único verdadero ahora mismo? Si yo puedo ayudarle, si puedo aclararle alguna duda, escríbeme. Pero si tú entiendes tu necesidad de salvación, si tú entiendes el Evangelio, no necesitas mi ayuda. Tienes que simplemente decidirte, pedir que Dios te salve. Señor Padre, yo le ruego, porque el que tal vez me escuche sin ser hijo tuyo, nada me traería mayor gozo que saber que se ha arrepentido y confiado en ti. Nada me traería mayor gozo que saber que ahora también vive la vida real. Sálvale hoy, Señor. Los que somos tus hijos, ayúdanos a estar confiado, anclado en la palabra de Dios, que nada nos mueva de la verdad de que somos sus hijos, de que la vida eterna solamente se encuentra en Jesús y de que pase lo que pase vamos a ir al cielo. Gracias por tu palabra. Sin ella no tendríamos cómo saber, conocer la verdad, pero gracias por amarnos, gracias por enseñarnos, ayúdanos a crecer, Señor. A no tan solo aprender de ti, sino también a vivir por ti en todo lo que hacemos. Cámbianos conforme a tu imagen. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén. Un último himno, como es nuestra costumbre, el himno número 86. Tal vez lo conoce, himno número 86, tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor, ya que me llamas acudí. Cordero de Dios, heme aquí. Dios te está llamando. No tienes que cambiarte, Él te cambiará. No tienes que hacer nada, tienes que venir tal como eres. Tal como
himno fue escrito por Charlotte Elliott en el año 1821, cuando tenía 32 años. Sufrió una enfermedad que la dejó discapacitada por el resto de su vida. De resultado, sufrió mucha depresión. En el año 1834, 13 años después, tuvo que ir a vivir con su hermano por no poder cuidarse sola. Una noche, cuando el resto de su familia se había ido a un evento y ella se había quedado sola en la casa, se sintió especialmente deprimida. Pero en esa hora de su sufrimiento, meditó en un mensaje que había escuchado. «Ven a Cristo tal como eres», había dicho el predicador. Y esa noche se sentó y escribió este himno. Cantemos la última estrofa. Tal como soy, tu compasión, vencido a toda oposición, ya pertenezco solo a ti, Cordero de Dios. No importa tu pasado, no importa tu presente, importa que en Cristo tu futuro puede ser el cielo. Si es que estás en Cristo, tu futuro es el cielo. Una vez más, como siempre, le agradecemos por su tiempo. No se olviden de los eventos importantes que están por suceder. El viernes 12 de marzo, si no me equivoco, el segundo viernes en marzo, queremos organizarnos como iglesia. Espero que puedan desocupar esa fecha en su calendario para poder estar con nosotros ese día. Aun si no quiere ser parte de la iglesia, tal vez podría venir y celebrar con nosotros. Y si no quiere ser parte de la iglesia, pero vive aquí cerca, ¿por qué no? ¿Verdad? Dios quiere que cada uno de sus hijos participemos de una iglesia bíblica, y no tan solo participemos, sino que también seamos parte, seamos miembros del cuerpo de Cristo, esa iglesia local. Si yo puedo ayudarle en cualquier cosa, si puedo contestar alguna duda, estamos al alcance del celular. Mientras que no nos pongan en cuarentena, siempre puedo pasar a la casa para conversar, para estudiar la Biblia juntos. Y aun si nos ponen en cuarentena, siempre tenemos el celular y la tecnología para poder conversar. Sería un placer, un privilegio poder pasar tiempo con ustedes si se presentara la oportunidad. Gracias, que Dios les cuide, que tengan un lindo semana. Muchas gracias una vez más por haber tomado su tiempo para estar con nosotros. Antes de que se vaya, quiero contarle el mensaje más importante de todos los mensajes. Y es la pregunta: ¿cómo puede uno saber si va a ir al cielo o no? Y la respuesta es muy sencilla: nadie va al cielo por sí solo. Nadie va al cielo por ser suficiente bueno. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 10, que no hay justo, ni aun uno. No hay nadie quien puede autoidentificarse y decir: míreme a mí, yo soy bueno, yo merezco el cielo. Yo no merezco el cielo, y tú tampoco. En mis propias fuerzas, tal como tú en las tuyas, nunca llegaríamos al cielo. Pero por eso es que Dios mandó a Jesús a morir en la cruz como nuestro sustituto, a tomar la paga de nuestros pecados. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso te incluye a ti tal como me incluye a mí. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es una promesa de un Dios quien no falla, un Dios quien siempre ha cumplido todas sus promesas, siempre ha cumplido con todas sus profecías, siempre ha sido fiel y siempre lo será. Si usted cree en Jesús, usted recibe el regalo de la salvación, usted tendrá esa vida eterna. Pero creer en Jesús es más que creer que Jesús existe, es más que creer que Jesús es Dios, es más que creer que Él vino a la tierra y murió por tus pecados. Es aceptar que Él es el único quien puede salvarte. Es aceptar también que tú necesitas un Salvador, que tú eres un pecador, que tú mereces el infierno. Pero gracias a Él puedes tener vida eterna. Si nunca has confiado en Él, si nunca le has pedido que Él te perdonara por tus pecados, que hoy sea el día.
Si aún te queda alguna duda, por favor, escríbeme, llámame, mándame un mensaje. Quiero ayudarle a conocer la verdad que realmente transformará tu vida verdaderamente. Y es el Evangelio, las buenas nuevas que Cristo salva. Gracias por su tiempo. Que pase buen día.